este es un ejercicio recopilado de una Universidad de Madrid, estadística bidimensional. Ya comencé a grabar, ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una variable estadística bidimensional, o sea, en el fondo se hace una encuesta, digamos, y se pregunta respecto de dos tipos de variable, una variable X y una variable Y. La variable X puede tomar los valores 1, 3, 5, y la variable Y puede tomar los valores 1, 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Encontrándose esta información. ¿Qué significa cada uno de los elementos que aparecen acá? Por ejemplo, que en la... A ver, déjenme poner mi pizarrita digital aquí para empezar a rayar. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, este numerito que está acá, este 3 que aparece ahí, significa que en la encuesta que realizamos, por ejemplo, el par 3-1, no me dejes escribir, el par 3-1 apareció 3 veces, o sea, digamos, si tuviéramos nosotros que listar todos los pares de respuesta que nos dieron las distintas personas, el par 3,1 apareció una vez, 3,1 dos veces, 3,1 tres veces, o sea, el par 3,1 apareció, 3 personas respondieron el par 3,1. Por ejemplo, este uno que está acá, una sola persona respondió el par 5,2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el listado que nos dio de respuesta a la gente, el par 5,2 apareció una sola vez. O sea, lo que quiero decir, apareció el 3,1, el 3,1, el 3,1, y el par, por ejemplo, 5,2, por este 1 apareció una sola vez. ¿Ya? Eso es la interpretación de esta tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que el número total de personas que respondió esta encuesta, digamos, de la recopilación, es la sumatoria de todos estos, ¿no es cierto? O sea, va a ser 2 más 1 más 1, que serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 5, serían 15, son 15. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto que acabo de mostrarles acá corresponde a esta notación, que es la sumatoria doble desde i igual a 1 hasta 3, porque el i, fíjense que corresponde a la variable, a cuántos, el i se mueve en el número de datos que puede tomar la variable x, que sería el 1, el 3, el 5, y el j se mueve 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces va a ser la sumatoria de 1 a 3, de la sumatoria de j igual a 1 a 4, de n y j. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, esta sumatoria, si uno echa a correr, por ejemplo, si se fijan acá, la sumatoria de 1 a 3, de la sumatoria de j igual a 1 a 4, de n y j, trabajan primero la de acá, entonces echamos a correr primero el j, ¿no es cierto? Entonces cuando j vale 1, nos queda ni1 más ni2 más ni3 más ni4, y después echamos a correr la sumatoria de 1 a 3, que sería n11 más n11 más n12 más n13 más n14. En el fondo estamos pensando en estos valores que están acá, el 2, el 0, el 1, el 1, ¿se fijan? Y nos da efectivamente 15, que corresponde al n, que es el número de personas encuestadas. O sea, en el fondo, si nosotros tuviéramos que listar, tendríamos exactamente 15 pares ordenados, o sea, 15 personas respondieron a esta encuesta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Bien. Después se pide encontrar el F23, el F34 y el F21. El FIJ es igual a NIJ partido por N. El N ya vimos que era 15, por lo tanto el F23 va a corresponder, el F23 va a ser igual a el N23. ¿Cuál es el N23? Entonces uno dice el N2, el primer índice corresponde a la variable X, acá, el N23, 23, es este, ¿cierto? Este es el N23, es 0, partido por 15 nos da 0, ¿cierto? El F34, entonces uno dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sería 5, partido por 15. El F21, 2, 1 sería 3 partido por 15. ¿Se fijan? ¿Ya? El
Ya, eso es la letra B. La letra C, la sumatoria desde 1 hasta 3 de n y punto. Acuérdense que en esta notación, el n y punto se supone que corre el j. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué sería n y punto? Ustedes ponen acá la misma tablita que aparece acá, con la única diferencia que vamos a agregar esta otra columna, y esta, perdón, sí, esta otra columna y esta otra fila, y simple en n y punto, el n1 punto corresponde a la suma de esta, ¿no es cierto? De esta fila, 2, 0, 1, 1, que nos daría 4, esta nos sumamos, esta otra nos da 5, y esta otra nos da 6. Y para el n punto j, sumamos hacia abajo, 5, 2, 1, 7. ¿De acuerdo? ¿Ya? La sumatoria de esto nos tiene que dar el n grande, y la sumatoria de esto nos tiene que dar el n grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ya estos dos estarían listos. Ahora, en la parte que dice f de x sub i dado i igual a 2. O sea, lo que estamos haciendo, acá estamos considerando solamente dado i igual a 2. Fíjense acá. Fíjense acá, dado i igual a 2. ¿Cuál es la que nosotros consideramos? Consideramos dado i igual a 2. I igual a 2. Vamos a considerar esta columna. ¿Por qué? Porque acá en esto que se nos pide, fíjese acá, dice, no, se nos está diciendo, dado, ¿cómo se llama? Perdón. Esta que está acá. F de x sub i dado i igual a 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Dado i igual a 2. Esta que está acá, tenemos la tabla que habíamos construido acá. Esta que está acá, ¿cierto? Esto que está acá corresponde a n.1, a n.2, a n.3, a n.4. ¿Sí? Como es la frecuencia, se nos está pidiendo la frecuencia relativa condicionada, f de x sub i, dado la variable i fija en 2, vamos a considerar esta que está acá. ¿Cierto? 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces tomamos esta columna, que es la que está marcada aquí oscura, y la ubicamos acá, y para sacar f de x sub i dado i igual a 2, va a ser igual a este que obtuvimos acá, partido por n.2. El n.2 corresponde a la suma de los elementos de la columna, que es 2. Por lo tanto, en este caso va a ser 0 partido por 2, que es 0, 1 partido por 2, un medio, y 1 partido por 2, un medio. ¿Ya? Siempre esta suma de estas cosas nos tiene que dar 1. ¿Ya? Y la otra condicionada, fíjense que ahora fijamos en x igual a 3, en esta segunda, dice, la frecuencia relativa condicionada de I sub j, dado x igual a 3, entonces ahora ¿qué hacemos? Nos concentramos donde el x es igual a 3. Esto está incorrecto. X igual a 3. Dado x igual a 3, esta que está hecha acá está equivocada, es dado x igual a 3, aquí está hecho con x igual a 5. Voy a cambiar acá en el enunciado porque está malo, digamos, está malo, está incorrecto. Voy a cambiar acá, espérenme, déjenme sacar mi lapicito. Dado x igual a 5. ¿De acuerdo? Ahí ustedes lo corrigen. X igual a 5. ¿De acuerdo? Aquí vamos a cambiar todo el desarrollo. Dado x igual a 5. X igual a 5.
porque este no es el lugar, sino que es el valor que toma, dado tal que x es igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces consideramos esta que está acá. ¿Ok? Entonces se hace exactamente lo mismo. Copiamos, fíjense que está el 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 5, y acá va a ser este valor dividido por el n, pero ojo que es acá tenemos que considerar el n3 punto. El n3 punto corresponde al valor de la tercera variable, que sería el 6, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un sexto, va a ser 0 partido por 6, que es 0, y 5 partido por 6, que es 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Denme por ahí. Ya, perfecto. En lo que les mostré recién, bueno, estábamos analizando porque me había saltado una duda, pero cuando i es igual a 2, es cuando la variable i toma el valor 2, no es, en este caso coincidió con que la variable está en el segundo lugar, pero uno tiene que fijarse en este caso, fxi tal que i es igual a 2, uno tiene que buscar cuál es la columna donde i vale 2, correspondía a esta. Y en este caso de acá, f de i sub j, cuando x vale 3, perdón, por eso lo corregí, porque en realidad el ejercicio fue resuelto cuando x valía 5, ¿de acuerdo? Por eso eso es un 5 y este es un 5, ¿de acuerdo? No es el 3, porque cuando x vale 5, trabajamos, buscamos la fila donde está el valor 5, el valor que aparece acá. Entonces, de ahí se genera el 0105, 0105, y acá los cálculos, como les dije recién, ¿de acuerdo? Si hubiese sido f de i sub j tal que x fuese igual a 3, habría sido de la siguiente manera, voy a escribirlo acá encima, habríamos tenido que considerar esta columna, esta acá, perdón, esta fila, esta que está acá, y los valores hubiesen sido otros, o sea, habría sido 3, aquí habría 3, aquí un 1, un 0 y un 1. Y un 1, y un 1. Ahí, bueno, no lo puedo escribir porque la que no me deja. Y aquí habría sido, y fíjense que acá, en este caso, habríamos tenido que ocupar el n2 punto. ¿Por qué? Porque este está en el segundo lugar, habría sido este valor. Luego, este es el n2 punto. Entonces esto habría sido 3 partido por 5, este habría sido 1 partido por 5, este habría sido 0 partido por 5, que es 0 obviamente, y este habría sido, este es un 1, este es un 1, este habría sido 1 partido por 5. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Ya, eso quería como aclarar. ¿Se entendió? ¿Sí? Por Sí, lo tanto, profe. ya, estupendo. Ya. Ya. Ahora vamos a hacer un ejercicio de complejo. De complejos. Voy a salir de acá, lo voy a anotar en la pizarra. Elegido uno. Tengo por acá, tengo por acá. Ya. Ya. Dice lo siguiente. Aquí vamos a comenzar ejercicios varios. Como le explicaba Francisco, vamos a comenzar con ejercicios varios. O sea, acuérdense que una parte de la prueba es complejo y otra parte es estadística. Entonces, voy a hacer este ejercicio complejos, a lo mejor otro más, y en una clase más o menos larga que les voy a grabar, yo creo que entre hoy día y mañana voy a hacerles ejercicios variados de complejos y de estadística. ¿Ya? Entonces, determinar
la curva que debe recorrer el complejo Z para que W igual a Z más 1 partido por Z menos 1 sea imaginario puro. ¿Ya? ¿Qué significa que sea imaginario puro? Significa que la parte real tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de real puro, significa que la parte imaginaria debe ser 0. Una vez que uno digamos, haya hecho el desarrollo al máximo, considerando, bueno, el z obviamente va a ser igual, por ejemplo, podemos darnos un z, bueno, voy a comenzar a hacer el ejercicio. Ya, entonces, solución. Entonces, sea z, por ejemplo, el complejo x más y, ¿no es cierto? Entonces, claramente aquí tenemos que la parte real del complejo z la estamos denotando por x, y la parte imaginaria del complejo z es una y. Ya, ojo con esto. Esta es la parte real de este complejo z, y esta es la parte imaginaria de este complejo z, no de este nuevo complejo. De este número complejo que se va a obtener a partir del complejo Z, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué cosa es W? W va a ser es igual a Z más 1 partido por Z menos 1, por lo tanto va a ser igual a X más II más 1 partido por X más II menos 1. Y esto es igual a, y siempre dejamos X más 1 más II partido por X menos 1 más I por I, ¿cierto? Y para resolver este complejo nosotros sabemos que tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de este, ¿no es cierto? O sea, va a ser X menos 1 menos II partido por X menos 1 menos II, ¿cierto? Y esto va a ser igual a X más 1 más II multiplicado por X menos 1 menos II, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que hacer las multiplicaciones de término a término. Y acá abajo en el denominador es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser igual a X menos 1 al cuadrado más, perdón, el cuadrado al primero menos el cuadrado al segundo menos II al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a borrar la parte de arriba. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Entonces nos va a quedar acá arriba. Vamos a desarrollar término a término. X más 1 por X menos 1 nos queda X cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería X cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Porque sería una suma por su diferencia. O sea, estamos haciendo esto. Este por este por este, y después este por este, y este por el otro, ¿cierto? Ya, este por este nos da X cuadrado menos 1, menos I multiplicado por X más 1, más I multiplicado por X menos 1, menos I al cuadrado por I cuadrado, ¿no es cierto? Ya, revisen esa parte, por si acaso, ¿estamos de acuerdo? Y abajo nos queda X menos 1 al cuadrado más I cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Cierto? Porque el I cuadrado nos queda menos 1, con el menos nos queda más. Entonces esto acá arriba, bueno, este I cuadrado que está acá, nosotros sabemos que es menos 1, ¿cierto? Esto es menos 1. Por lo tanto, esto de acá abajo nos va a quedar igual. Voy a borrar un poco esto.
Y esto va a ser igual a... Entonces juntamos parte real con parte real. Como esto es menos 1, con este menos nos queda más, entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 1, sería la parte real, esto que está acá arriba, más y multiplicado por, fíjense acá, menos y por x sería menos xy, menos y por 1 sería menos y después acá, x por y más x por y menos y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien eso? ¿Sí? Entonces, si Sí, es profe. partido por x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y esto nos va a quedar, x cuadrado más y cuadrado menos 1. Este se va con este y nos queda menos 2y, ¿no es cierto? Y esto partido por lo que está acá abajo. ¿Ok? Bueno, y este complejo va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado más y cuadrado multiplicado por y, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este complejo ya lo tenemos escrito de la forma real más la forma imaginaria por y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y fíjense que en el enunciado dice, dice lo siguiente. Dice determinar la curva que debe recorrer el complejo Z para que éste sea imaginario puro. ¿Ya? Para que esto sea imaginario puro, a ver, la primera observación, W, que es igual a esto que está acá, que es x cuadrado más y cuadrado menos 1, partido voy a escribirlo arriba para tener más espacio, más y cuadrado menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado más y cuadrado por y, ¿cierto? Para que primero, ¿qué condición deberíamos observar para que este complejo exista? Porque no tiene sentido que estemos hablando de parte real o parte imaginaria de un número complejo si ese complejo no existe. ¿Cuál es la primera condición que debería satisfacer? Acuérdense que nosotros estamos condicionando z, que es igual a x más y. ¿Cuál es la primera condición que tendría que cumplir el complejo? Z para que el W exista. ¿Qué tendría que pasar para que W exista? ¿Cuál es la condición para que este número exista? Significa que para que este número exista, tenga sentido, la parte real tiene que ser un número real, ¿cierto? X menos es un 1, ¿no es cierto? Sí. Esto tendría que existir. Cuando una fracción existe en los números reales, cuando el denominador es distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces la primera condición es que x menos 1 al cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Y esta expresión es distinta de 0. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, esto es distinto de menos y cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Y esto se cumple siempre para cualquier valor de x y de y, ¿no es cierto? Porque siempre algo al cuadrado nosotros sabemos que es siempre positivo, por lo tanto va a ser distinto de menos y cuadrado, de un número negativo, ¿ya? Esto se cumple siempre, así que no habría que hacer ningún tipo de restricción extraña, porque el denominador siempre son distintos de 0, o sea, este W existe, independiente del valor de x e y.
Pero en el enunciado dice determinar la curva que debe recorrer el complejo Z para que W sea imaginario puro. W es imaginario puro, si, solo si, la parte real vale 0, ¿cierto? La parte real del complejo W. ¿Cuál es la parte real del complejo W? Esta, ¿no es cierto? Si esto es 0. ¿Ok? ¿Y cuando esto es 0? Cuando x cuadrado más y cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿no es cierto? Porque el denominador obviamente es distinto de 0, lo podemos pasar multiplicando para allá, y nos queda que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, de acá, que vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. ¿Y cuál es la curva que se representa por esta ecuación? Es una circunferencia de radio 1, ¿cierto? O sea, todos los valores de x e y que satisfacen esta son todos los puntitos que viven acá. Menos 1, 1, 1 y menos 1. Todos estos puntitos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, dice, por lo tanto, Z debe recorrer, por lo tanto, Z debe recorrer la circunferencia centrada en el origen, en el 0,0, y que tiene radio 1. ¿De acuerdo? Esos son todos los puntitos que están acá, para que se cumpla esta condición. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Otro ejercicio bonito de números complejos, por ejemplo, sería este. Por ejemplo, si por ejemplo, si W es una raíz cúbica de la unidad, raíz cúbica de la unidad, demuestre que 1 más W cuadrado igual a 4. Bueno, acá el enunciado aparece con demuestre tal cosa, pero acuérdense que ustedes, la prueba de ustedes va a ser de alternativas, por lo tanto, este ejercicio igual vale, digamos, ¿por qué? Porque podría decir, si W es raíz cúbica de la unidad, esta expresión es igual a qué cosa. Entonces ustedes tienen que chequear si igual a W, W cuadrado, W al cubo, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, solución. Aquí es igual 1 más W cuadrado a la cuarta. Por definición, ¿qué tenemos nosotros acá? A ver, primero, por hipótesis, ¿qué significa que W sea raíz cúbica de la unidad? Significa que W elevado al cubo nos da 1, ¿no es cierto? Porque W es la raíz cúbica de la unidad, o sea, W es la raíz cúbica del 1. O sea, W es la raíz cúbica de la unidad. Si elevamos esto al cubo, nos queda que W al cubo es igual a 1, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como esto que está acá. ¿Sí? Y nosotros sabemos la factorización de A al cubo menos B al cubo, que es A menos B multiplicado por A cuadrado más AB más B cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto que está acá va a ser lo mismo que W menos 1 multiplicado por W cuadrado más W por 1 que es W más 1, y esto es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, de acá vamos a tener que W es igual a 1 o que W cuadrado más W más 1 es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? ¿Qué cosa es 1 más W cuadrado a la cuarta?
fíjense que de acá, nosotros podemos despejar lo que es igual 1 más W cuadrado. Sería igual a menos W, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está acá va a ser igual a menos W a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es menos W a la cuarta? Sería menos W a la cuarta. Bueno, como es una expresión negativa a la cuarta, eso es lo mismo que tengamos W a la cuarta, ¿no es cierto? Y eso es igual a W al cubo multiplicado por W. ¿Pero qué cosa es W al cubo? Es igual a 1. Por lo tanto, y 1 por W es W. ¿Se fijan? ¿Sí? De tarea, les voy a dejar que con las mismas condiciones anteriores, ustedes me digan si esto es verdadero o falso. Con las mismas condiciones anteriores, o sea, suponiendo que W es la raíz cúbica de la unidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tienen que trabajar con las mismas ecuaciones que teníamos escrito acá. ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna pregunta, estimados? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ya.